Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora ya vamos en la sesión número 5 de la unidad 3, es decir, vamos terminando el capítulo relativo a los costos de producción, costos de corto y largo plazo. ¿Ya? Y un poco la idea hoy día es ver los costos de largo plazo, el concepto de la economía de escala y también unos conceptos nuevos que vamos a comentar, que son las economías de ámbito y la curva de aprendizaje. Con eso vamos a finalizar lo que es la unidad número 3. ¿Ya? Entonces, como de costumbre, estamos todavía en la teoría de la firma y en el capítulo 7 del libro, para que ustedes ubiquen la lectura sobre la cual se tienen que apoyar. ¿Ya? Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer también es hacer una comparación entre los costos medios de corto y de largo plazo. Y vamos a darnos cuenta que en la mayoría de los casos, salvo en el punto de equilibrio inicial, los costos de corto plazo son mayores a los costos de largo plazo. ¿Ya? Eso es la conclusión que vamos a sacar. Vamos a usar un instrumental que es conocido por todos ustedes. Vamos a tener acá un equilibrio inicial de producción. Vamos a tener otro equilibrio de producción, donde estamos cambiando el tamaño de la empresa porque está aumentando la cantidad de capital. Y también vamos a aprovechar este mismo gráfico para definir qué pasaría si nosotros no cambiamos la cantidad de capital. Es decir, nos mantenemos sobre la cantidad de capital inicial de K1, pero que vemos que ocurre con los costos. Entonces, esto conceptualmente, después lo vamos a ver en cómo pasan este gráfico pasa al gráfico de los costos unitarios o costos medios. Entonces, fíjense ustedes acá que tenemos el punto de equilibrio inicial, el punto de equilibrio final, en este caso de largo plazo, con un cierto nivel de producción que es Q2, pero nosotros vamos a ver la opción de mantener el nivel de producción Q2 sin cambiar la cantidad de capital. ¿Ya? Es como un experimento. Entonces, para lograr eso, es decir, volver al tamaño original del tamaño de planta, porque aquí yo el ejemplo que les pongo, por ejemplo, es un molino. Tenemos un molino que tiene una planta o dos plantas, ¿ya? Y por lo tanto, decimos, con una planta, ¿ya? Nosotros nos mantenemos, pero queremos producir algo que habríamos producido con dos plantas, o con dos molinos, si quieren ustedes, pero que ahora nos vamos a ver forzados a producirlo solamente con una planta. ¿Ya? Por eso que nos mantenemos en K1. Pero para lograr eso, obviamente que no tenemos la misma flexibilidad. Tenemos que reducir la cantidad de capital a una planta o a un molino, ¿ya? Y de esa forma tendríamos la única solución posible es aumentar la cantidad de trabajo. Por ejemplo, poniendo 2 turnos, 3 turnos, o forzando las máquinas que trabajen mucho más. ¿Mm? Y eso se logra en el punto P. ¿Ya? ¿Por qué el punto P? Porque el punto P es un punto donde la cantidad de capital se mantiene y el punto donde la producción es igual a la que sería en el largo plazo con un tamaño de planta K2. ¿Ya? Pero lo que nosotros queremos ver es qué pasa con los costos. Por lo tanto, manteniendo la lógica que las pendientes de las isocostos reflejan los precios de los factores, en este caso del trabajo y del capital, nosotros trazamos la isocosto, esta que está acá arriba, la azul que está sobre la celeste, porque esa nos va a representar el nivel de presupuesto que tenemos asociada a la producción Q2, pero con un nivel de planta K1. ¿Ok? Si hacemos todas esas mezclas, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Sin duda, ahora sin duda alguna, en el punto P tenemos un isocosto de mayor presupuesto que la que está en el largo plazo, que es la celeste. ¿Mm? Y eso quiere decir que como el nivel de producción es el mismo, los costos son mayores. Los costos totales, pero también los costos unitarios, que son los que nos interesan. ¿Por qué? Porque en ambos puntos la producción es Q2. Por lo tanto, una de ellas tiene un costo más bajo y la otra tiene un costo más alto. La que tiene un costo más alto quiere decir que el costo unitario también es más alto. ¿Por qué? Porque la cantidad
de producción de quintales de harina sigue siendo la misma, Q2. Solamente que ha subido el numerador, que es donde están los costos. Si eso nosotros lo traspasamos, voy a saltar esto, ¿ya? Porque eso se los voy a comentar en el mismo gráfico. Si nosotros traspasamos todo eso a un gráfico, obtenemos esto, ¿ya? Que en el fondo nosotros tenemos una curva de costo de corto plazo, perdón que me apure tanto, nosotros podemos tener una curva de costo de corto plazo, que sería esta, y una curva de costos de largo plazo, que sería esta, por ejemplo, ¿ya? A eso se va a traducir. Porque esto que hicimos con el experimento con una producción Q1 o Q2, lo podemos hacer para muchos niveles de producción, ¿okay? Por lo tanto, el objetivo de ese experimento es hacer saber, ¿cierto?, que los costos de producción de corto plazo, el costo medio C1, que es de corto plazo, es mayor al costo medio de largo plazo, salvo en ese punto inicial que yo les mencioné al principio, ya cuando tú haces tú das el punto de partida. Pero de ahí en adelante, cualquier producción mayor va a implicar un costo unitario más alto. Si volvemos hacia atrás, me voy a volver un tanto, les voy a mencionar, ¿ya?, que si nosotros esto lo pasamos a curvas de costos unitarios, nos vamos a encontrar primero con los costos medios de largo plazo y después con los costos medios de corto plazo. Ya. Vamos a hablar del costo medio de largo plazo ahora. Cuando nosotros tenemos rendimientos constantes a escala, ¿se acuerdan? Eso quiere decir que si duplicamos los factores productivos al doble, la producción aumenta al doble. Si aumentamos los factores productivos, capital y trabajo, al triple, la producción aumenta al triple. O sea, son constantes en el fondo los costos unitarios. Porque si tú aumentas al doble los costos y la producción también, el costo unitario no está cambiando. Todo está cambiando en la misma proporción. Eso es, en el fondo, el concepto de costo medio a largo plazo con rendimientos constantes a escala. Ahora, cuando hay rendimientos crecientes a escala, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que al duplicar los factores productivos, la producción aumenta más que el doble. Por lo tanto, los costos unitarios van a caer. Y por lo tanto, la curva costo medio a largo plazo va a estar hacia la baja. Y cuando tenemos rendimientos crecientes de escala, el costo medio a largo plazo está subiendo. Por la misma razón. Porque cuando hay rendimientos decrecientes, tú aumentas al doble los costos, porque estás comprando recursos productivos, pero la producción aumenta menos del doble, por ejemplo, un 70%. Y por lo tanto, los costos unitarios empiezan a subir. Todo esto quiere decir que los rendimientos a escala tienen su equivalencia en la curva de costo medio a largo plazo, ¿ya?, formando una curva de costo medio en forma de U, ¿ya? Por lo tanto, resumen de esta parte, el costo marginal también nos encontramos que aparte de tener una curva de costo medio a largo plazo en forma de U, ¿ya?, donde primero tenemos los rendimientos crecientes, después en un punto o en un tramo pequeño los rendimientos constantes y después los rendimientos decrecientes, también podemos encontrar la curva de costo marginal de largo plazo, que tiene que ser absolutamente coherente matemáticamente y gráficamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo es la relación entre los conceptos variables, los variables medios y los marginales, ¿ya? Y con eso vamos a construir también la curva de costo marginal de largo plazo. Por ejemplo, si el costo marginal de largo plazo es menor al costo medio de largo plazo, quiere decir que estamos en la zona descendente del costo medio de largo plazo. Si el costo marginal supera el costo medio de largo plazo está aumentando. ¿Se fija? O sea, lo mismo que hemos visto para la productividad, para los costos de corto plazo, ahora se repite para los costos de largo plazo. Y solo en el punto donde el costo marginal es igual al costo medio, ¿ya?, justo ahí, el costo medio de largo plazo además alcanza su punto mínimo, ¿ya? Y si eso lo dibujamos, obtenemos esto, ¿ya? Se ven iguales, ojo, producción, costos, valores monetarios, costo medio y corto plazo. Lo distinto que, a pesar que aquí tiene producción, esta producción asociada a distintos tamaños de planta. Eso es lo importante acá, esa es la diferencia. Que es distinto cuando nosotros veíamos el corto plazo, que es distinta producción, pero esa producción está asociada a un solo tamaño de planta, porque el capital estaba fijo. Ahora el capital va variando.
¿Ok? Bueno, una pregunta, ¿qué relación existe entre el costo medio a largo plazo y el costo marginal a largo plazo cuando el costo medio a largo plazo es constante? Bueno, son iguales, por lo que veíamos recién. Ok, tenemos entonces el concepto de economías y deseconomías de escala, que el concepto de economías de escala es costos unitarios o costos medios de largo plazo están descendiendo, ¿ya? Y deseconomías de escala cuando el costo unitario de largo plazo está aumentando, ¿ya? Eso tiene su equivalencia en producción y costos también, ¿ya? Pero ya eso lo hemos visto antes. ¿Qué pasa cuando hay rendimientos constantes a escala en un tramo importante de la producción? Lo vamos a dibujar. Vamos a tener tres tamaños de planta, Q1, Q2, Q3. Como los costos son constantes, a largo plazo, los costos unitarios son constantes a largo plazo, porque estamos en la zona de rendimientos constantes a escala, nuestra curva costo medio a largo plazo, ¿cierto?, es una línea horizontal, porque ni sube ni baja. O sea, estamos en el tramo, ese donde estamos en el punto más bajo de la curva costo medio a largo plazo, si fuera una U. ¿Ya? Estamos concentrados en el punto, justo en el punto del medio. ¿Ya? ¿Por qué lo hacemos? Porque puede haber una empresa, o puede haber una zona de producción de algunas empresas, donde los costos sean constantes. O sea, los rendimientos sean constantes a escala y eso se traduzca en costos unitarios también constantes. ¿Ya? Y como que le hacemos un zoom y vemos qué pasa con los costos ahora de corto plazo. Tenemos tres tamaños de planta asociados a tres niveles de producción. ¿Ya? Y si nosotros producimos con un tamaño de planta de largo plazo Q1 y luego empezamos a cambiar la producción, se van a formar las curvas de costo medio de corto plazo. Sería la curva de costo medio de corto plazo 1, que es la que tenemos acá, ¿cierto? Viene bajando, llega al punto donde es tangente a la de largo plazo, ¿ya? Porque ahí, justo ahí se cumple que el nivel de producción de corto y largo plazo son iguales, y después sigue subiendo, ¿ya? En realidad sigue subiendo y hay un tramo celeste que continúa. Ahora, si nosotros producimos eficientemente a largo plazo para una planta de tamaño Q2, a lo mejor con 2 molinos y no uno, tendríamos otra curva de costo medio de corto plazo, porque a partir de tamaño de planta 2 podemos disminuir la producción o aumentarla, igual que siempre, pero ahora forzando que el tamaño de planta no lo podemos ajustar. Dado el tamaño de planta, podemos disminuir o aumentar la producción. Y eso nos genera una curva de costo medio de corto plazo número 2, que es esta que está acá, que tiene una figura interesante, que en el fondo es una U, pero ¿ya? Se entremezclan ya se empiezan a mezclar con las curvas de costo medio de corto plazo más pequeña y después con la que es más grande. Y ahí veremos qué ocurre con eso. Ya les voy a explicar. Y tenemos una planta de tamaño 3, a lo mejor 3 molinos que producen harina y por lo tanto tenemos nuestros rendimientos constantes a escala de largo plazo, nos indica que seguimos sobre la curva de costo medio de largo plazo, pero si queremos instalarnos con ese tamaño de planta, nos aparece la curva de costo medio de corto plazo. Y aquí también es coherente con lo que vimos al principio, que todos los costos de corto plazo son más altos que los de largo plazo, toda esta zona, salvo en un punto. Sería aquel punto donde ambos son el punto de partida, en el fondo, corto y largo plazo. Y acá también, pero en todos los otros los costos son más largos. Otra cosa interesante, si nosotros tuviésemos que elegir un nivel de producción, por ejemplo, estoy acá, un poquito arriba, pasado en la producción de Q1, y estoy obligado a elegir entre la planta 1 y la planta 2, ¿qué prefiero? Bueno, elegiría el tamaño de planta que es más barato, aunque esté en el corto plazo, aquella planta que me implica menor costo, que es hasta donde se intersectan ambas curvas de corto plazo, conviene producir en este tamaño de planta, porque si no el costo de corto plazo de la tamaño 2 es más alto. Esto es porque estoy más cerca del óptimo de producción del tamaño 1. Ahora, cuando pase a ser y empiece a acercarme, por ejemplo, produzco 150 y esto significa 200, a lo mejor cuando pase de 151 me convendría la planta de tamaño número 2, que es más grande, con capacidad instalada ociosa, por decirlo, pero aún más barata que tener una planta de tamaño de 100, pero muy estresada en términos de producción. Entonces me convendría
pasar a una planta de tamaño 200, aunque esté produciendo 152. Porque sería más barato que tener sería en ese sentido más barata que tener una planta de tamaño 100, esforzando demasiado las máquinas y poniendo mucho trabajo extra sobre una planta muy pequeña. Y así sucesivamente con el tamaño de planta número 3. Por lo tanto, podemos seleccionar los tamaños de planta que sean más eficientes con solo 3 tamaños de planta, que son las líneas azules versus las líneas celestes que están con costo unitario más alta que las otras. Solo mirando las de corto plazo, porque la de largo plazo, esa va por otro carril. ¿Ok? Si lo hacemos con economía y deseconomía de escala, vamos a pensar lo siguiente. Pensemos en esta situación. Ahora vamos a tener el ejemplo muy parecido al anterior, ¿ya? Pero con una diferencia. La curva de costo medio de largo plazo, la roja, ahora tiene zonas de economías de escala y zonas de deseconomías de escala. ¿Ya? Pero vamos a mirar solamente un tamaño de planta para ver el ejercicio. Supongamos que nos instalamos con un nivel de producción Q1, tamaño de planta Q1, para producir, no sé, 100 quintales de harina diarios, por ejemplo. La planta se ha construido, si fuese eficiente la producción, totalmente eficiente la producción, nosotros nos habríamos instalado con un tamaño de planta aún más pequeño, ahí por ejemplo. ¿Ya? Pero no es el caso, nos instalamos ahí y dado que nos instalamos que estamos queriendo producir Q1, que es más alto que un nivel de tamaño de planta que habría sido más eficiente, nosotros no nos tenemos que ir por la curva de costo medio corto plazo, por la azul celeste. ¿Ya? Pero si comparamos la azul con un tamaño de planta aún más grande, vemos que el costo en B, tamaño de planta 1, es más bajo el costo de tamaño de planta A, que es una planta más grande pero subutilizada, porque igual va a ser más cara. Entonces, en este caso nos convendría quedarnos en este tramo, el tramo de la curva de costo medio corto plazo. ¿Ok? Y eso significaría que para la elección de tamaño 1 o tamaño 2, o sea, costo medio corto plazo 1 o costo medio corto plazo 2, ¿sí? Costo medio corto plazo 1 o costo medio corto plazo 2, elegiríamos el punto B, porque para este tamaño de planta es más bajo el valor que en el punto A, donde el costo unitario es de 10 versus 8, que es más bajo. ¿Ya? Y seguimos avanzando. ¿Ya? Ahora, voy a volver un poquito al gráfico anterior, porque quiero mencionarle algo que es muy importante. Efectivamente, nosotros tenemos una curva de costo medio de largo plazo, pero si nosotros tuviésemos la posibilidad de construir muchos tamaños de planta más pequeños, o más fragmentados, por ejemplo, tamaño 100, tamaño 200, tamaño 300, pero después decimos, ¿y qué pasa si construimos una planta tamaño 120, 140, 160, o 110, 111, 100? Claro, sería medio agotador, porque en el fondo tenemos que tener muchas plantas diseñadas y eso tampoco sería. Pero si se pudiese hacer, ¿ya? Prácticamente la curva de costo medio largo plazo serían todas las líneas azules, pero cada vez más pequeñas esas líneas azules, y por lo tanto la línea roja sería la envolvente de la curva de costo medio de corto plazo. ¿Ya? Por eso también a veces en la literatura, en la lectura, ustedes van a encontrar que alguien dice por ahí, la curva de costo medio y largo plazo es la envolvente de las curvas de costo medio y corto plazo. Claro, porque si tú puedes hacer más tamaño de planta, en el fondo, esta se convierte como el caparazón de las más pequeñas. ¿Ok? Obviamente que cuando hablamos del costo medio también podemos incluir el costo marginal, que es un poco lo que también figura acá. Fíjense que por aquí va un costo marginal, café o marrón, ¿cierto? Y por aquí va un costo marginal también. O sea, van a aparecer las curvas de costo marginal de largo plazo y de corto plazo, que son
casi primas de las de costo medio, corto y largo plazo, porque están relacionadas con la relación matemática. ¿Mm? Ok, entonces a veces no las dibujamos, pero siempre pueden estar presentes, depende si las queremos utilizar. Continuamos, y ahora les quiero hablar de otra situación que está relacionada con los costos de producción, y por eso está en este capítulo, que son las economías de alcance, o también llamadas economías de ámbito. ¿De qué se trata esto? Siempre hemos hablado que la empresa tiene un proceso productivo y tiene un bien, ¿ya? O sea, una fábrica de automóviles que fabrica automóviles, ¿ya? Pero en muchas ocasiones una empresa fabrica más de un producto, y es muy habitual incluso, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo, una granja avícola tiene producción de pollo y huevos. Claro que las gallinas se conservan durante un tiempo de vida de ellas para producir huevos, y los otros, los machos de la especie los sacrifican y son pollos que van a la venta, ¿cierto? O las gallinas que ya no producen huevos se venden como carne. Entonces, efectivamente, una granja avícola puede producir pollo, carne de pollo o huevos, ¿ya? Y quizás otros productos que desconozco. Una empresa automotora puede fabricar automóviles y tractores, ¿ya? Incluso en la guerra, justo ahora yo leía unos artículos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todas las fábricas industriales se convirtieron en fábricas de armamento en Estados Unidos. Bueno, en la mayoría de los países que estaban en guerra. Pero Estados Unidos fue muy notorio porque ellos cerraron los negocios particulares por un tiempo de un par de años, 2 o 3 años, no producían automóviles y se dedicaban a producir tanques o vehículos para la guerra. ¿Te fijas? Ahí aparece el concepto del Jeep, por ejemplo, un automóvil para la guerra. Pero en el fondo las empresas tienen alguna capacidad de producir no solamente un producto, sino que más de un producto. ¿Ok? En el caso de una universidad puede enseñar y puede hacer investigación. Son dos servicios distintos. Y tenemos muchos ejemplos. En Chile, las minas de cobre también producen molibdeno. Y el molibdeno es un producto muy apetecido por ciertas industrias. Y por lo tanto, al producir cobre también nosotros vendemos molibdeno. Bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Que en una empresa podemos tener más de un producto. Ahora, ¿qué efecto tiene esto? Es que si tú por ejemplo, produces palas y rastrillos, y tú dices, la empresa la dedico la mitad a producir palas y la otra mitad la dedico a producir rastrillos, por ejemplo, pero prácticamente los costos son iguales, no tengo ninguna ventaja. La mitad de la empresa la dedico a producir rastrillos y la otra mitad la dedico a producir palas. Pero si me dedico a producir pala y rastrillo y el costo conjunto de producir pala y rastrillo es menor que el costo por separado de producir pala y rastrillo, yo tengo ahí economías de alcance, ¿ya? O sea, conviene hacerlo, ¿ya? Porque si no, tengo una fábrica en un lado y la fábrica en otro lado y produzco dos bienes distintos, no tengo economías de ningún tipo. La economía de alcance está pensada para producir más de un bien con la misma estructura, o producir más bienes y sobre todo servicios con la misma estructura, pero agregando algunos costos que son poco importantes. Por ejemplo, tú vas a un banco, el ejecutivo de cuenta, aparte de vender la cuenta corriente, te dice te ofrece una línea de crédito, una tarjeta de crédito, un seguro para el auto, un seguro para la casa, un seguro de vida, y la estructura básica del banco es la misma. Aunque claro, tiene que tener un sistema para los seguros y tiene que tener un sistema aparte para las tarjetas de crédito, pero no es de un costo tan relevante, y por lo tanto hace que el conjunto de los servicios sea, por lo menos desde el punto de vista de los costos, más eficiente de producir. Ese es el concepto de la economía de alcance. Ahora, ¿cómo se representan? Bueno, aquí hay algunos conceptos, que como esto es un video corto no puedo extenderme mucho, pero ustedes lo van a ver también en el libro. Pero cómo esto se plasma, bueno, básicamente
en un gráfico, que es un gráfico tipo frontera de producción. Por ejemplo, aquí ustedes tienen automóviles y tractores. ¿Ya? Si tú puedes, con la misma estructura, que no la tengo dibujada porque aquí no tengo el capital y el trabajo, pero la empresa detrás que produce tractores y automóviles puede producir más tractores y automóviles que las empresas por separado, o dividir las dos empresas, la empresa en dos partes por igual, y los costos se mantienen, pero ellos pueden producir con la misma estructura más tractores y más automóviles. Eso es lo interesante. Por lo tanto, el costo unitario conjunto está bajando. Claro que también se puede dar la cosa que aumente la cantidad de capital y trabajo y esta producción de los productos también aumente. Eso también es posible. Es como que se está moviendo la frontera de producción o la frontera de transformación para los dos productos. Si no hay economías de ámbito, siempre nos vamos moviendo en una línea recta, porque no aumenta la producción más allá que la proporcionalidad que les corresponde. No hay una ventaja sobre ello. ¿Ok? ¿Algunas observaciones sobre la producción de economías bajo economías de alcance? Dice, las curvas de transformación del producto tienen pendiente negativa. Obvio. En este caso se producen rendimientos constantes. ¿Ya? Puesto que la curva de transformación del producto es cóncava. ¿Es favorable la producción conjunta? Respuesta, sí, porque producen más que simplemente la proporción de ambos bienes. Y por lo tanto, dado que la estructura es la misma, los costos unitarios conjuntos están bajando. Hay formas más específicas de hacer estas mediciones, pero este es solamente un concepto que es importante darlo a conocer. Otra cosa que es bien importante, ojo, que no existe una relación directa entre las economías de alcance y las economías de escala, porque alguien puede decir, una empresa tiene economía de escala y tiene economías de alcance. No necesariamente. ¿Ya? O sea, una empresa puede tener economías de alcance y economías de escala, sí. Otra empresa puede no tener ninguna de las dos, o una empresa puede tener economías de alcance y no de escala, otra puede tener economías de escala y no de alcance. ¿Ya? Porque son fenómenos distintos. ¿Ya? Son fenómenos distintos. Hay otro concepto que es muy interesante, que es la curva de aprendizaje. ¿Qué pasa con la curva de aprendizaje? La curva de aprendizaje es, yo aprendo a producir mejor este bien o servicio. ¿Ya? A mayor complejidad del producto, tanto en la fabricación, en la ingeniería, en la distribución, en entender la demanda, en adaptarse mejor al mercado, etcétera. Si yo aprendo a hacer todo eso bien, tengo una curva de aprendizaje que se mueve así. ¿Ya? O sea, perdón, así. Entonces, yo tengo aquí el número acumulado de producción. ¿Ya? Por ejemplo, produzco aviones. El ejemplo del avión es el más notorio, por eso que lo pongo. Yo produzco aviones. ¿Ya? Si soy la Boeing y llevo 100 años produciendo aviones, obviamente tengo mucha más experiencia de una empresa que va a producir aviones que lleva un año. Entonces, aquí tengo el número acumulado de aviones producidos, no los del año a año, que eso yo lo reflejo a lo mejor en el nivel de producción de un año cualquiera. Pero acá yo tengo la cantidad de trabajo que necesito utilizar para producir aviones. Ustedes saben bien que la cantidad de trabajo equivale a costo unitario. Entonces, yo tengo cantidad de trabajo que alguien podría poner un número más preciso y decir, esto equivale a tal costo unitario de producción. ¿Ya? Es posible. O sea, la hora de trabajo por máquina yo la puedo traducir a un costo unitario. ¿Ya? ¿Qué tendríamos entonces? Que la curva de aprendizaje es una disminución en los costos unitarios a medida que yo tengo más experiencia en la producción. Básicamente eso. ¿Ya? Para producir aviones yo puedo necesitar 20, 30 años para producir aviones porque tienen casi 1 millón de componentes y armar esos componentes requiere mucho talento y mucha experiencia, ¿okay? Que no es traspasable de un día para otro. Pero si yo fabrico empanadas, yo no necesitaré 20 años para hacer buenas empanadas, seguramente necesito 3 meses, 4 meses, 5 meses ya, que encontré la receta de la abuelita y la estoy empezando a aplicar. Pero no requiero mucho tiempo, por lo tanto la curva de aprendizaje de la empanada es súper rápida, en menos de un año va a estar en el punto más bajo. En cambio, para fabricar portaaviones, para fabricar barcos, para hacer carreteras, o sea, estructuras pesadas, estoy diciendo,
no basta con un par de años. ¿Sí? Esta curva, en los primeros años va a estar por acá, después el tercer año va a estar por acá y recién como al año 10 va a estar por acá. Pero esto se comporta distinto para distintas empresas. ¿Ya? Bueno, ahí está una explicación y para terminar les voy a mostrar este gráfico que es muy interesante, porque tú cuando hablas de economías de escala te vas moviendo a través de la curva costo medio de largo plazo, ¿cierto? Como ya lo hemos visto hoy día. Pero cuando se desplaza la curva costo medio de largo plazo hacia abajo, es porque hay un aprendizaje. Es equivalente al uso de la curva de aprendizaje. O sea, a mayor experiencia, mi curva de costo medio de largo plazo es menor. Por lo tanto, esta es una empresa, este es el costo medio de largo plazo de una empresa que lleva 5 años fabricando aviones y esta es una curva de costo medio de largo plazo que lleva 20 años fabricando aviones. Obviamente, las dos fabrican 10 aviones al año, pero es distinto cuando tú tienes más experiencia y cuando tienes menos experiencia. ¿Ok? Eso es, entonces, respecto de esta parte. Ya con esto terminamos la que sería la unidad 3 y ya luego vamos a pasar a ver qué pasa con la empresa cuando enfrenta un mercado, que eso corresponde a la unidad número 4. Un gusto y nos vemos en la próxima.